La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 18 de agosto del año 2021. Mire, yo no sé si usted tiene la edad suficiente para acordarse cómo era el trato entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo en aquellos años del dorado autoritarismo. Sin duda, la forma de gobernar, pues era, claro, era una ofensa que se hacía a los mexicanos, una violación flagrante de la Constitución, porque, para empezar, el presidente de la República, que encarnaba, igual que hoy, el Poder Ejecutivo, controlaba de una manera ofensiva, grotesca, en no pocas ocasiones, a los otros dos poderes, el judicial y el legislativo. Sin embargo, se buscaba cuidar las formas. Todo el mundo sabía quién realmente tenía el poder o quién mandaba, el Ejecutivo. Pero repito, se buscaba las más de las veces actuar de una manera hasta cierto punto elegante, buscando darle en aquellos años a los otros poderes, el judicial y el legislativo, su espacio definido en la Constitución política de nuestro país. Con la llegada de este gobierno y de un personaje caciquil, un personaje autoritario como el presidente López Obrador, esos detalles o esas cosas que hacen que la relación entre los tres poderes sea llevadera y que a los ojos de los ciudadanos no se degrade su posición del judicial y del legislativo, eso terminó con este gobierno, repito. Aquí, nuestro cacique pueblerino goza rebajando la autoridad de los otros dos poderes. En el caso del Poder Judicial, a veces no puede rebajarlo y le enmiendan la plana, pues suspendiendo definitivamente tal o cual cambio legal o también dándole para atrás algunas decisiones que al ordenarles a los diputados y senadores de Morena sacar este o aquel cambio o esta o aquella iniciativa, el Poder Judicial le enmienda la plana y rechaza eso por ser anticonstitucional. Sin embargo, el presidente, en vez de entender la utilidad y conveniencia de cuidar las formas, se empeña en ridiculizar y en ofender al Poder Legislativo. Hoy, con este capricho del presidente, que es el proceso de revocación de mandato, el presidente ha caído una vez más en esos excesos autoritarios, caciquiles, que rebajan la dignidad del Poder Ejecutivo y ponen en ridículo y en el peor de los papeles al Poder Legislativo. Hoy habrá una oportunidad más de ver de qué material está hecho el Poder Legislativo en lo que se refiere a las fracciones de los partidos de oposición. Habrá un voto que tiene que ver con la celebración del periodo extraordinario para la aprobación del dictamen relacionado con la ley reglamentaria del proceso de revocación de mandato. Como usted sabe, la comisión permanente, que no legisla, pero sí tiene facultades para autorizar, si se cumple un requisito que voy a mencionar ahorita, autorizar la celebración de ese periodo extraordinario. Como ya hay dictamen, de tal manera, entonces es correcto solicitar a la permanente su autorización para la celebración de ese periodo o sesión extraordinaria.
Hasta ahí no hay objeción alguna. Muy bien. La comisión permanente, decía, como usted sabe, tiene 37 integrantes. La Constitución establece también que para obtener el sí a esa celebración del periodo extraordinario, hay que reunir las 2/3 partes de los integrantes de la comisión permanente. Esas 2/3 partes de 37 viene siendo 24.6 legisladores, por lo tanto sube al pasar del punto 5 a 25 legisladores. Ya hubo un intento fallido del presidente el año pasado cuando quiso realizar un periodo extraordinario para modificar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Y se quedó a un legislador de lograr ese periodo extraordinario, su celebración. Tuvo 24 votos y la oposición o el grupo de contención tuvo 13. ¿Qué veremos hoy? El grupo aquel formado de contención repetirá esa dosis a esas ambiciones caciquiles y autoritarias del presidente y se quedarán a un voto de obtener la autorización, o cederán alguno de ellos o dos integrantes de ese grupo de los 13 para que se celebre el periodo extraordinario. Esto tiene una importancia más allá de la que algunos pretenden negar. El hecho que el grupo de contención o la oposición se mantenga en esos 13 votos, eso significa que no hay una disposición a dejarse atropellar por parte de los partidos de oposición, por parte del Ejecutivo. De hacerlo hoy más tarde, cuando se reúnan, incluso tengo entendido que va a ser una sesión presencial, es decir, deberán estar los integrantes que decidan asistir a la comisión permanente, deberán estar ahí en el salón donde se realice esa sesión, esa reunión, la asamblea semanal de la comisión permanente. Algunos, decía, no le dan importancia a ese tipo de detalles, a esas votaciones. Sin embargo, en términos jurídicos, revisten una importancia fundamental. No es el voto de 24 contra 13 o 25 contra 12 y se realice el periodo extraordinario. No. Aquí las cosas deben plantearse de otra manera. ¿Atropellará el presidente de la República al poder legislativo? ¿Sí o no? Responder sí quiere decir que lograron doblegar a la oposición y aquel voto que les faltaba lo lograron y va para adelante. Muy bien. Pero ¿qué sucede si no lo obtienen? La oposición en el espacio del poder legislativo, en el seno de la comisión permanente, le habrían dicho al presidente con una votación 24-13, señor, usted no puede venir a atropellar a otro poder. Somos pares y usted tiene que respetarlo. Y eso para López es una afrenta que, conociendo sus conductas desde hace muchos años, no estaría dispuesto a tolerar. Y eso lo llevará a un acto de desesperación tras otro y a atacar a sus adversarios. Pero el hecho quedaría ahí registrado. Una vez más, López habría sido derrotado por la oposición en la comisión permanente, negándole la realización de un periodo extraordinario de sesiones. Ahora bien, ¿qué sucede al no reunir esos 25 votos, esos 25 legisladores? Eso ya no podría volver a presentarse, sino sería a partir del 1 de septiembre, cuando entra en funciones la nueva legislatura.
Pero ya de aquí entonces, pues quién sabe cuáles sean las condiciones políticas. Por lo pronto, esperemos que hoy el bloque de contención se imponga, y le niegue al presidente la realización de ese periodo extraordinario. Y eso redundará en que el presidente, con esos actos de independencia y dignidad del legislativo, algún día tendría que aprender que no puede atropellar impunemente a otro poder. Sé que es una ilusión esto último, pero de grandes ilusiones o con grandes ilusiones en mente ha avanzado la humanidad. Vamos a esperar pues a ver qué sucede. Mañana le informaré a usted, mañana jueves, a ver qué fue lo que sucedió hoy en la comisión permanente. Por lo pronto, nada desearía más hoy miércoles, que el bloque de contención se impusiere por encima de esas ambiciones perversas y ofensivas y caciquiles del presidente de la República. Muchas gracias y lo espero mañana, donde ya sabremos qué habría pasado. Gracias.